Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Yo tengo batería de esto. Bueno, hermano Omar ya hizo un gran trabajo. Muchas veces le queda a los pastores hacer venir la gente hacia adelante. Qué difícil es desatornillarlos, que puedan venir aquí adelante. Pero hizo un buen trabajo, así que están todos aquí cerca. Hace unos días en los programas de radio me olvidé de los lentes. No es que me olvidé, se me cayeron en el auto del hermano. Entonces, cuando ustedes veían el video, yo tenía mi Biblia ahí, así. Ni así veía. Y ahora también salí de mi casa y agarré el estuche, pero no tiene los lentes adentro. Pero como hoy tenía que hacer una transmisión ahí de deporte, me traje los otros. Entonces, no veo, pero es mejor que nada, Así que vamos, espero que no lea como el Chavo cuando le leía a Don Ramón, ¿no? ¿Saben de eso? Bueno, hermano, ya estamos entonces, ¿listo? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 40. Ahí vamos a hablar esta mañana, hermanos, acerca de el tema, el pozo de la desesperación y la mano de Dios. De eso quiero hablarles en esta mañana, acerca del pozo de la desesperación y la mano de Dios. Dice aquí el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Este es un salmo de David, quien le tocó vivir tiempos difíciles, tiempos de persecución por medio de Saúl, que anhelaba de verle muerto, porque Saúl veía en David a un competidor. Cuando David derrotó a Goliat en el campo de batalla, las mujeres coreaban que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y eso no le gustó a Saúl. Su ego, su orgullo, le impulsó a perseguir a David y tratar de quitarle la vida. Sin embargo, David tenía un gran respeto por Saúl. David aún mismo pudo matarlo a Saúl si quería, y se lo demostró. En un día que Saúl dormía, David se le apareció y le cortó con el cuchillo del manto. Y luego se lo mostró, diciéndole: yo podría haberte quitado la vida, pero Dios dice: no debes tocar al ungido. Y el rey era un oficio ungido por Dios. David le demostró a Saúl fidelidad y amor. Saúl mostró rencor y odio por David. David tuvo que ir a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, y dice que allí estaban todos reunidos, los que estaban endeudados, dice la Biblia. A muchos de aquí podrían ir a esa cueva, ¿no? Dice los que estaban endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y dice la Biblia que Dios los hizo a David jefe en esa cueva de todos. Miren qué gente, ¿no? Era el jefe de todos. Así que esos hechos demuestran tiempos difíciles de David,
Pero este salmo también nos recuerda que nosotros podemos pasar por esos tiempos difíciles. Muchas veces nuestra vida va a estar sumergida en el pozo de la desesperación. Y todo lo que encontramos ahí habla el texto de lodo cenagoso, es decir, de un barro maloliente, apestoso. Y muchas veces nuestra vida va a estar en esa clase de sitios. Pero hay algo que tenemos que saber y en su momento reconocer, que Dios nos puede sacar del pozo de la desesperación. A veces es un problema económico, un mal negocio. A veces hacemos algo los cristianos que la Biblia nos prohíbe. Yo lo he hablado y seguramente lo volveré a hablar otra vez. No salga de garantía a otros. Pero es un hermanito en la fe. La Biblia dice, no salga de garantía, porque vendrán por tu cama y tu colchón. Cuando esa persona que usted le salió de garantía no pague su deuda, la Biblia dice, vendrán, el acreedor vendrá por su cama y su colchón. O sea que lo dejará sin nada. Pero es alguien que nos criamos juntos toda la vida. Es un hermano de sangre, un primo. Y muchas veces gente salió de garantía y entraron al pozo de la desesperación. Lo perdieron todo por hacer una buena obra, lo perdieron todo por extender una mano al necesitado. A veces son nuestras deudas económicas, a veces es algo inesperado en nuestra salud, un diagnóstico que el doctor nos da, nunca lo imaginamos, nunca lo esperamos y quedamos descolocados en la vida, desconcertados. ¿Por qué me pasa esto a mí o a tal persona cercana a mí? Y entramos en el pozo de la desesperación. Algunos trabajan 10 años, 20 años en una empresa y de pronto aparece un día lunes en la mañana el jefe y dice, desde mañana no hay más trabajo. Se baja la persiana, las máquinas a un costado, esto no funcionará más. Y usted dice, pero aquí estuve gran parte de mi vida, me quedé sin trabajo, ¿y a dónde voy a ir? Y si es como yo, que ya peina canas, dice, ¿quién me va a dar trabajo? Y entonces empieza a entrar en el pozo de la desesperación. Un conflicto en el matrimonio, un desencuentro en el matrimonio, una hija que aparece con la sorpresa, voy a ser una madre soltera, estoy embarazada, y de pronto se explota la bomba en la familia, ¿y qué vamos a hacer? Y la vergüenza, ¿y qué diremos? Y todo eso, y entramos en el pozo de la desesperación. Un accidente en el auto, cualquier cosa. La vida tiene muchas cosas y el diablo también está muy activo para empujarnos a cada uno de nosotros al pozo de la desesperación. Así que analizando esas casas, vemos que David dice que él estaba en el pozo de la desesperación, estaba en el lodo cenagoso, envuelto de barro apestoso y maloliente, allí en un lugar donde cualquiera se podía sentir olvidado y abandonado. Pero ahora David viene para traernos buenas noticias. Él dice que esperó con paciencia en Dios y finalmente Dios oyó su oración. Dios vio su estado de desesperación y le extendió la mano. Y por eso esta mañana yo quiero plantear de este tema, en el pozo de la desesperación y la mano de Dios. Porque aún a ese lugar Dios extiende su mano. Aún en ese lugar de desesperación Dios quiere alcanzarnos y rescatarnos. La experiencia de David dice que Dios puso su pie sobre peña. Eso quiere decir que le puso en un lugar con buen cimiento, con buen fundamento. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo es la peña. En el Antiguo Testamento era conocido como la peña de Oreb. En el Nuevo Testamento la Biblia enseña que Jesús es la peña, Él es la roca. Y nosotros estamos parados en ese fundamento, estamos en el fundamento seguro.
No estamos apoyando nuestros pies sobre arena movediza, sino en la persona de Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro sostén. De modo que lo que David cuenta ya lo experimentamos, el sentir nuestra vida segura en Cristo Jesús. Y ahora, de la desesperación al cántico nuevo. No solo se sintió en un lugar seguro, ahora su alma podía expresar un canto de gratitud. Y algunos dirán, yo soy muy desentonado, muy desafinado, igual cante a Dios. Dios está mirando su corazón, no está mirando si usted da el tono exacto, la nota exacta. Usted cántele al Señor, exprese de corazón su gratitud. David dice, yo pude experimentar un cántico nuevo. Eso demuestra cómo ha cambiado mi estado de ánimo. Dios hizo la diferencia. Él extendió su mano. Él me sacó del pozo de la desesperación. Y ahora estoy cantando al Señor. Que nuestras voces a modo de coro puedan elevarse al cielo agradeciendo a Dios porque Él nos sacó del pozo de la desesperación. Amén. Un día miramos al horizonte, todo estaba oscuro. Un día atrapados en nuestros problemas buscábamos la puerta de salida, no la encontramos. Pero Dios extendió su mano y como dice la Biblia, nos demostró que Él nunca llega tarde. Él viene, dice Hebreos 4:16, para darnos oportuno socorro. Amén. Oportuno socorro. Cuando ya el agua me llegó al cuello, cuando mi alma comienza a desesperarse, Dios me da oportuno socorro y me saca del pozo de la desesperación. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que ser muy agradecidos a Dios. En esos tiempos de encierro, de pandemia, prácticamente no le faltó trabajo a ninguno de nuestros hermanos. Siempre estuvo el pan y la sopa y algo más en la mesa. Dios fue bueno en todo ese tiempo. Amén, pastor. Y ahora mismo todos están sobrecargados de trabajo. Estamos lejos del pozo de la desesperación. La estadística habla de un país con 25 millones de pobres, pero los nuestros aquí todos tienen trabajo, todos comen. Y algunos quizás estamos comiendo de más. Amén. Ya no estamos desesperados. Hay que agradecerle a Dios por eso, hermano. Pero también hay que recordar que cada vez que el diablo nos empuja al pozo de la desesperación, la mano de Dios vuelve a extenderse para volver a sacarnos y demostrarnos que Él nunca llega tarde. Si puede ir ahora al libro de Jeremías, el capítulo 38, por favor. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 38, y vamos a leer allí en versículo 5 en adelante. Jeremías, el capítulo 38, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra nosotros. Y entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Cieno es barro, Otra vez, otro hombre de Dios en el pozo de la desesperación. Jeremías, el predicador. Este hombre fue uno de los mejores predicadores de la historia. Escuche eso, uno de los mejores predicadores de la historia. Un hombre que amaba profundamente a su pueblo. Un hombre que le dolía ver a su pueblo pecar y alejarse de las bendiciones de Dios. Un hombre que tenía un mensaje antipático, pero un mensaje fiel a Dios. Él le anunciaba al pueblo sobre el cautiverio, sobre la esclavitud que iba a venir sobre ellos por haberse rebelado a Dios y desobedecido la palabra de Dios, al punto que aborrecieron la palabra de Dios. Le pegaron en la boca, lo pusieron en la cárcel,
Dijeron toda clase de barbaridades contra este predicador, pero él seguía anunciando con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí terminó, en este capítulo, en un pozo de barro, en el pozo de la desesperación, en un barro apestoso y maloliente, un ámbito solitario. Allí pusieron al hombre de Dios, así le pagaron al hombre de Dios. Y a través de la Biblia y de la historia, cada vez que un varón de Dios se levantó para dar el mensaje del Señor, ha sido perseguido. Y al igual que Juan el Bautista, muchos piden la cabeza del predicador en un plato. Pero los hombres de Dios tienen que demostrar de qué clase de material están hechos y tienen que seguir predicando el mensaje. Amén. Lo tomaron a Jeremías y lo pusieron en un pozo, en una cisterna llena de barro. Y allí en el pozo de la desesperación, él vio la mano extendida de Dios. Observe esto, por favor, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, verso 8, dice: y Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay pan en la ciudad. Y entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos y debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la casa. Ebed-Merodach, un hombre inesperado, un protagonista que nadie lo tenía en cuenta, un hombre de piel oscura, un etíope, alguien que nadie hubiese reparado. Ese fue el hombre que se movió por el predicador. Y fue delante del rey y le dijo: rey, han hecho mal los hombres en poner al predicador ahí. Él no tiene que estar en el pozo de barro, no tiene que estar en el pozo de la desesperación. Hay que sacar a ese hombre de ahí. No podemos privarnos de ese predicador, no puede morirse de hambre allí. Ebed-Merodach habló de tal modo al rey que lo conmovió y le dice: llévate 30 hombres y saca a Jeremías de ahí. Del modo menos esperado, Dios extendió su mano y el predicador salió del pozo de la desesperación. En nuestra vida sucede igual y sucederá siempre igual, porque Dios tiene sus caminos que son diferentes a los nuestros y Dios tiene sus planes que son diferentes a los nuestros. Y no es de la forma caprichosa que nosotros creemos o queremos saldremos de los problemas. Dios nos saca a su manera del pozo de la desesperación. Aquí contó con un hombre etíope. A la vista de los hombres no era el más indicado, no era un hombre distinguido, era una persona común. Y ese fue el instrumento de Dios para extender su mano y sacar al predicador del pozo de la desesperación. Ahora volamos hacia Génesis, el capítulo 37. Hacia allí vamos para buscar un hombre que fue de los mejores cristianos en la Biblia. Aquellos que les gusta hablar de top 5, top 10, ahí estaba entre esos primeros. De los mejores creyentes en la historia, su nombre era José. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí en Génesis, el capítulo 37. Si alguien aquí no conoce la historia, él era el menor de un grupo de hermanos. Él era un hermano odiado. El padre
lo tuvo en su vejez. Jacob ya era viejo cuando nació José y era su hijo preferido. El hijo preferido siempre en una familia es el hermano odiado. Todos los padres deben amar y tratar igual a sus hijos, pero aquí sucedía esto. Jacob tenía su preferencia por el menor, sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, no lo podían ni ver. Y un día José salió a buscar a sus hermanos al campo y finalmente dio con ellos. Y así llegamos al 37, verso 19, observen. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. José era el soñador. Y ahora pues venid y matémosle. Eso dijeron sus hermanos. Venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice la Biblia, una cisterna en el desierto. No había nadie en ese lugar. Y tomaron al joven varón de Dios, sus propios hermanos, que tenían planes criminales, que querían darle muerte. José era un hombre distinguido aún por su padre, por eso dice el texto, él tenía una túnica de colores, y eso era motivo de celos y de envidia de sus hermanos también. Esa preciosa túnica hizo que los hermanos le aborrecieran también, y lo tomaron al jovencito, unos 17 años por aquellos días, 17 añitos, y lo tiraron en una cisterna en el desierto, que se muera ahí. La historia es larga y la historia es impactante. Allí viene una caravana con madianitas, de esas tribus nómades que se mueven en el desierto, y allí venían, y uno de ellos, como buen judío, dice: hagamos negocios, saquemos a nuestro hermano y vendámoslo. Y lo vendieron al hermano como esclavo. Lo sacaron de esa cisterna, del pozo de la desesperación, y quisieron meterlo en otra situación complicada y lo vendieron como esclavo, y así llegó a Egipto como esclavo. Un hombre que se llamaba Potifar, un capitán del faraón, lo compró y lo trajo a la casa. Según la historia, no en la Biblia, Potifar era un hombre eunuco. Era un hombre que tenía a su esposa, pero no había intimidad entre ellos, porque ellos estaban imposibilitados físicamente. Su mujer le echó el ojo al joven José, un hombre encantador. La Biblia dice que Dios siempre estaba con él, siempre Dios estaba con él. Y en uno de esos intentos románticos, la esposa de Potifar toma de la vestimenta de José y lo quiere llevar a su lecho matrimonial. José pone su posición y dice: yo no puedo ofender a Dios y al hombre que me confió esta casa. Y la mujer comenzó a dar voces y lo acusó a José de que él quiso abusar de ella. Y lo enviaron a la cárcel, otro pozo de desesperación. Otra tremenda injusticia sobre el joven varón de Dios. Pero la Biblia dice: mas Jehová estaba con José. En el pozo de la desesperación, en la cárcel donde ese varón iba, Dios estaba con él.
Fue un hombre sometido a las pruebas más duras, más difíciles. Como le dije, es de los mejores creyentes que vemos en la Biblia. Un hombre que en la adversidad mantuvo su fe en Dios, su confianza en Dios. Un hombre que supo habitar en el pozo de la desesperación, pero supo ver también la mano de Dios sacándolo cada vez. Y luego de eso, José puede revelar unos sueños. Y como Dios es justo, ese es uno de sus atributos, Dios es justo, llegó a ser el segundo hombre después del faraón. Y él mismo, si usted no conoce esa historia, vino una gran hambre sobre la tierra y los mismos hermanos que lo querían matar y que lo vendieron como esclavo, tuvieron que venir ante él para pedir comida para ellos y salvar la vida de ellos y de la familia y llevar comida a su pueblo. José tuvo encuentro con sus hermanos, pero sus hermanos nunca se habían dado cuenta que era él. Y José les llenó de favores a ellos. Y ahora al final de la lección, en Génesis, el capítulo 50, observe por favor, porque ahí está lo que yo quiero que usted aprenda en esta mañana. En Génesis, el capítulo 50, este es el final de cómo Dios sacó a José del pozo de la desesperación y lo puso en un lugar de privilegio. Y este texto que les voy a leer es para que usted aprenda cuando la gente le difama, cuando la gente lo maltrata, cuando la gente quiere verlo a usted arruinado, cuando la gente quiere ver su hogar hecho escombro, cuando la gente quiere pulverizar su testimonio, cuando la gente le desea la muerte y lo peor. Esto es lo que yo quiero que usted aprenda en esta mañana. Dice aquí Génesis 50, versículo 20. José es el que está hablando y dice estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice José: lo que vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. Hermano, muchas veces, literalmente, usted sentirá que le arrancan la piel. A veces en su familia, a veces en su ámbito de trabajo o de estudio. Y quizás alguna vez usted tenga esa experiencia dolorosa en la misma congregación, en la misma iglesia, donde va a sentir a alguien que le saca el cuero, le saca la piel, alguien que le quiere hacer daño. Pero todo el mal que la gente piensa contra nosotros, Dios lo encamina para bien. Va a llegar el momento que Dios lo encamina para bien. ¿Cuándo será eso? Cuando Dios extiende su mano y nos saca del pozo de la desesperación. Porque a veces a través de experiencia dolorosa es donde nosotros aprendemos y crecemos. A veces a través de experiencia dolorosa es donde nosotros aprendemos a reconocer a Dios verdaderamente. Amén. Hay una escuela. Por eso en el año 2013 yo escribí un libro que se llama La Escuela del Sufrimiento. Si no lo tiene que tener. Se lo puedo regalar con mucho gusto. La Escuela del Sufrimiento. Y ahí en esa escuela donde aprendemos, y ahí en esa escuela donde conocemos y reconocemos a Dios y podemos experimentar su mano poderosa sacándonos del pozo de la desesperación. Amén. Jeremías salió de ese pozo, David salió de ese pozo, José salió de ese pozo. Pero también Elías, el gran predicador, un héroe de la fe, también estuvo visitando ese pozo de la desesperación. Den una mirada conmigo. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19. El primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículo 4. Elías, un gran predicador, Dios había respaldado su ministerio, su predicación con fuego del cielo. Escuchen eso los que son más nuevos en la fe. Dios envió fuego del cielo para respaldar al predicador. Él tuvo que enfrentar a los falsos profetas de Baal. Y después que él quitó la vida a esos falsos profetas, la esposa del rey comenzó una persecución contra él e hizo un juramento que no iba a descansar
hasta literalmente cortarle la cabeza. Elías entró en un momento de lucha, quizás de confusión interior, y después de haber matado casi 900 falsos profetas, ahora le tuvo miedo a una mujer. Bueno, los varones saben, son bravos las mujeres, ¿no? Pero esa lo hizo huir al gran predicador. Y en esa huida, lo que vamos a leer es lo que sucedió. Observe, Primera de Reyes 19:4. Dice la palabra que Elías, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí está el predicador, huyendo. Entró en un pozo anímico, entró en el terreno del desaliento, entró en lo que hoy modernamente se le llamaría en un estado de depresión. Y esto me gustaría que pudieran aprender también. Después de grandes éxitos pueden venir grandes derrumbes. Después de grandes éxitos, de altos estados de ánimo, pueden venir estados de depresión. Pasó con David, venció a Goliat y luego terminó en la cueva de Adullam. Pasó con Elías, mató todos los falsos profetas y ahora terminó debajo de un enebro. Y así podemos ver con Jonás, que terminó predicando y ganando a todos los ninivitas para Cristo, y luego terminó bajo una calabacera, enojado con Dios porque un gusano se comió la calabacera. Y así podemos citar muchos hombres en la Biblia. Así que cuando algo me va muy bien en la vida, tengo que prepararme, porque después puede venir el descenso, el pozo, y de ahí Dios me va a sacar otra vez. Volviendo aquí a Elías, él en su desesperación le dice: Dios, quítame la vida. Ya estoy calmado, no tiene sentido la vida, ya no tiene, me está esta mujer persiguiendo, me quiere matar, me quiere cortar la cabeza. Ya lo ha dicho, ya lo he oído, y yo sé que ella lo va a cumplir. Y allá vio un árbol, un enebro, dice la Biblia, y ahí se mete a la sombra del enebro y se desploma anímicamente. Un enebro es una figura de los lugares donde el diablo nos lleva para deprimirnos y quitarnos las ganas de vivir. Escuche eso. Un enebro es la figura de un lugar donde el diablo me lleva para quitarme mi ánimo y quitarme las ganas de vivir. Siempre un enebro se va a cruzar en nuestro camino. Un lugar donde experimentaremos el desaliento, el desánimo. Un lugar donde nos sentiremos deprimidos, olvidados y abandonados. Un lugar donde nos sentiremos nada, un don nadie verdadero. Y en esa soledad vamos a pedirle a Dios que nos quite la vida. Van a aparecer los deseos de morirnos. Un enebro es un árbol y es un lugar donde produce sombras, oscuridad. Y a ese lugar es donde el diablo nos empuja, a un lugar oscuro, a un lugar solitario, un lugar frío. Y ahí es donde el diablo es un especialista en atacarnos. ¿Por qué usted no debe alejarse de la casa de Dios? Porque cuando estamos todos juntos sabemos mejor cómo defendernos del diablo. Amén. Pero si el diablo nos logra separar, así como un carbón encendido se aleja del fuego, al poco tiempo se apaga. Y cuando nosotros nos alejamos de la congregación, de la comunión con los hermanos, nuestra vida se va a ir apagando. Así es. En los momentos de debilidad espiritual,
Y en los momentos donde falta la comida, son los momentos ideales para que el diablo nos ataque. Y ahí estaba Elías, el gran predicador, se los dije, el hombre que Dios respaldó con fuego desde el cielo, su predicación, su ministerio, su trabajo. Y ahí estaba queriendo morirse. Pero Dios lo vio allí y le extendió su mano. Dios dijo, ahí hay un bautista, mire, ¿cómo puedo yo, dice el Señor, conquistar a un bautista? Yo le doy comida y agua y el bautista es feliz. Por eso donde hay comida los bautistas estamos contentos siempre. Usted ya notó eso, Yo veo comida y me transformo, los ojos me cambian, parece un brillo especial. Dios sabe cómo conquistar a los bautistas y mandó a su ángel, llévale comida a ese pobre bautista, levantarle el ánimo. Y ahí vino el ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Y cómo reaccionó Elías? Como buen bautista, y comió y tomó agua y se echó a dormir como buen bautista. Pero vino el ángel por segunda vez, y aquel hombre que minutos antes deseaba morirse, ahora el ángel viene por segunda vez y lo despierta y le dice, levántate y come, porque largo camino te espera. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Aquí no termina tu vida debajo de la sombra de un enebro. Aquí no termina tu vida en la soledad, en la oscuridad, en la tiniebla. Aquí no termina tu vida, aquí Dios viene para extender su mano, sacarte de este pozo de desesperación y para decirte, tienes mucho trabajo para hacer, largo trabajo te espera. Él todavía tenía que instalar al profeta Eliseo en su ministerio, tenía que instalar al rey Jehú, tenía otro rey más para ponerlo en su lugar. Largo trabajo te espera. Y cuando Dios, hermano, nos visita y extiende su mano y nos saca del pozo de la desesperación, nos indica todo el trabajo que tenemos que hacer todavía para gloria y honra de su nombre. Amén. Yo recuerdo en ese septiembre del 2014 en Santa Cruz de la Sierra, cuando esa junta de 9 médicos dijeron, miren que le queda un año de vida nada más. Recuerdo en el mes de febrero del año 2015 en Santa Cruz de la Sierra, cuando un experimentado doctor dijo, si usted no hace esto, otro, le queda un año de vida. Y empecé a escuchar un coro de médicos en Bolivia y acá, y todos un año y un año y un año. Así que estuve en el pozo de la desesperación. Pero ya estamos en el 2022. Y aquí estamos. Un poco más, pero estamos. Aquí estamos. Yo puedo hablar como vi la mano de Dios sacándome del pozo de la desesperación. Y también sentí el olvido de mucha gente. De grandes predicadores que compartimos durante décadas, púlpitos, viajes por tantos países, conferencias, y fuimos protagonistas de grandes eventos, todos se empezaron a olvidar y a hacerme bien importante. Cuando comenzamos hace 5 años aquí, empezamos a cantar nuestras alabanzas aquí, los coros que tenemos, con sus raíces bolivianas, y empezamos a hacer el primer video con 2 alabanzas. Y entonces la gente empezó a escribir, este dejó la sana doctrina y mire y anda ahí carnavaleando y qué sé yo, y no sabe tantas cosas. Empezaron a decir tantas cosas y a inventar historias y fabricar historias, y otro decía que ya me había vuelto un diputado, que era un líder político, no sé. Y entre otras cosas hasta dijeron que era millonario. Bueno, así. Pero la gente ha dicho tantas cosas. El tiempo pasó. El pozo de la desesperación quedó a un costado. La gente se alejó, mucha gente dijo. Nunca faltó comida en mi mesa. Nunca me faltó dinero. Nunca me faltó nada de eso. Dios siempre extendió su mano y me libró del pozo de la desesperación. Amén. ¿Y por qué estoy contándole esto? Porque todo eso nos puede pasar a nosotros. O usted puede empezar a entender por qué ya le pasó eso alguna vez. Pero no fue la última vez, eso puede volver a pasar. Y usted tiene que volver a recordar que el brazo de Dios es un brazo largo y siempre llega hasta el pozo de la desesperación y nos rescata y nos saca de ese lugar. El hermano Omar preguntó
ahí, dice, Dios es bueno. Claro que es bueno, hermano, si nos ha sacado del pozo de la desesperación, y lo volverá a hacer, y volveremos a experimentar su mano bondadosa extendida hacia nosotros. Dios nos libra del pozo de la desesperación. Anoche conté una historia, la voy a resumir un poco ahora, y con eso vamos a ir hasta el final del mensaje. Si puede ir al libro de Job, por favor, el capítulo 2. Antes del libro de los Salmos, ahí va a encontrar el libro de Job. El capítulo 2. Job es otro de los creyentes que sin duda alguna lo podríamos calificar como top 5 o top 10 en la historia, de los mejores creyentes que hubo. La Biblia, cuando habla de él, dice que era un varón perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir sin error, sino que era un hombre completo. Dice que era un hombre apartado del mal y que era temeroso de Dios. Todo eso dice Job 1, verso 1. Y el diablo vio a ese hombre tan fiel y tan servidor de Dios. Y el diablo se presentó delante de Dios. La intención del diablo no era buena, nunca son buenas sus intenciones. Y quería dañarlo de tal manera. Y quería el diablo demostrarle a Dios que un hombre creyente puede blasfemar a Dios cuando están aprietos, es decir, cuando está en el pozo de la desesperación. Dios le dijo al diablo, puedes hacer lo que tú quieras sobre mi siervo Job, menos quitarle la vida. Y ahora usted va a ver qué fue lo que el diablo planeó, porque el diablo quería demostrarle a Dios que un hijo suyo podía blasfemar en el pozo de la desesperación. Observe lo que pasó. Dice aquí el libro de Job, el capítulo 2, versículo 5. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso le dice el diablo a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Esa palabra ceniza habla de que Job estaba en un basural, un lugar que se utilizó para la quema de la basura, y quedó cenizas, y ese fue el pozo de la desesperación de Job. El diablo lo llevó hasta ese lugar, enfermo. Dice la Biblia, una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza, hasta la coronilla. Eso era lo que en el mundo antiguo se llamaba la lepra negra. Eso era lo que con eso lo atacó el diablo a Job. También esto que le pasó se llamaba elefantiasis, porque la persona que era afectada por esta clase de sarna, los pies se le hinchaban como si fueran las patas de un elefante. Así que era ese otro nombre que le daban a esto. Y que usted tenga una idea de cómo el diablo lo atacó a Job de verdad. Y todos nosotros tenemos que estar preparados para un buen ataque de Satanás. El diablo no ataca con liviandad. Él va a lo más profundo. Él va al hueso. Porque él quiere vernos deshonrar a Dios. Esa era la intención con Job. Y ahí estaba. Pero esto es como el final de lo que le tocó. Usted tiene que ver y revisar todo el capítulo 1 para ver lo que le pasó antes a Job. Era el hombre que tenía todo. Y dicho sea entre paréntesis, la Biblia no es un libro cronológico. Es decir, que todos los libros no fueron escritos a medida que iban apareciendo. El libro de Job se escribió antes del libro de Génesis, para que sepan. Este fue el primer libro que se escribió de la Biblia, el libro de Job. Volvemos aquí a nuestro tema.
Y dice el capítulo 1 y en el versículo 13 que los hijos de Job se reunieron para celebrar un cumpleaños. Y ahí estaban comiendo y dándole al vino. Versículos antes la Biblia dice que Job ofrecía cada día sacrificio por sus hijos, porque dice, quién sabe qué cosas harán. Un hombre que amaba a su familia y ofrecía sacrificios a Dios para que el pecado de sus hijos fuera cubierto con la sangre de esos sacrificios. Pero los hijos llegó el cumpleaños y no perdieron la oportunidad y le dieron al trago, comieron y sopló un viento y la casa cayó y murieron aplastados. Todo eso está ahí en el capítulo 1, verso 13 en adelante. Y luego vinieron ahí los sabeos, dice la Biblia, aparecieron ahí en el verso 15 del capítulo 1 y dice que ellos mataron a los criados de Job a filo de espada, así que se quedó sin empleados, sin servidores. Dice el versículo 16 del capítulo 1 que todavía alguien le estaba contando eso y descendió fuego de Dios y cayó del cielo y quemó las ovejas. Y después vinieron y le robaron los camellos y de pronto apareció la ruina económica sobre este hombre. Y uno se puede plantear, este hombre que era tan bueno delante de Dios, un hombre que era tan santo, que tenía un testimonio tan luminoso, tan brillante, ¿cómo le pueden pasar todas estas cosas? Del mismo modo que le pasó a José, del mismo modo que le pasó a Jeremías. Eran gente extraordinaria, pero tuvieron que pasar por el pozo de la desesperación. Y después de perder a sus hijos, después de ver muerto a sus criados, de perder sus ovejas, sus camellos, todo lo que era a nivel material y afectivo, todavía faltaba la frutilla del postre. La frutilla del postre era la mujer de él. Y la mujer viene a hablar con Job. Capítulo 2, versículo 9. Me gustaría que vea eso, por favor. Viene la mujer. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Uno dice, bueno, ahí viene mi esposa, estoy aquí con todas estas armas, se va a acercar, me va a hacer unos mimos, me va a dar una voz de aliento, me va a expresar su cariño. Le digo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía tienes confianza en Dios? Mira todo lo que nos ha pasado en la familia, mira cómo estás ahí destruido físicamente en un basural, lleno de cenizas. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres ahí? Ahí estaba en el pozo de la desesperación, solo, de toda soledad. Y de pronto aparecen viejos amigos. Y usted va a descubrir que esos amigos que aparecen son de los que nosotros decimos, con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos? Y ellos vinieron con la apariencia de ayudarnos, pero vinieron para juzgarnos. Eran amigos que tenían un diagnóstico equivocado, porque en el mundo antiguo y hasta nuestros días, la gente ve a alguien con una deformación física o algo y dice, porque pecó o pecaron sus padres. Jesús estaba frente a un hombre ciego y la gente le preguntó, ¿quién pecó, o sus padres? Porque ¿por qué es ciego? ¿Por algo que él hizo o por algo que hicieron sus padres? Y mucha gente juzga así. Sus amigos pensaron que al ver a Job era el castigo de algún pecado que había cometido. Ellos eran totalmente ignorantes de que era el diablo que los había atacado y que Dios tenía conocimiento que el diablo iba a hacer ese ataque. Pero observe cómo reaccionan sus amigos. Aquí en el capítulo 2, versículo 13, versículo 11, disculpe, dice la palabra de Dios, Job 2, verso 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos
rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Entiende lo que pasó? Ahí estaba Job en el basural, rodeado de cenizas, en el pozo de la desesperación, y vinieron sus amigos y lo vieron y no lo reconocieron. Su cuerpo estaba desfigurado por el maltrato al que el diablo lo había sometido, y sus amigos se quedaron sin palabras, se quedaron mudos, no sabían qué hacer, rasgaron su manto, tomaron ceniza, tiraron al cielo y se sentaron 7 días, una semana, sin hablarle nada, porque veían que el dolor era muy grande. Y fue lo mejor que hicieron no haber hablado, porque cuando abrieron la boca dijeron barbaridades. Pero no tengo tiempo para contarles la historia de sus amigos. Sí tengo tiempo para contarles cómo Dios extendió su mano y lo sacó del pozo de la desesperación. Observe, Job capítulo 42. Dice así la palabra de Dios, el libro de Job, el capítulo 42. Si usted lee el versículo 7, ahí está el castigo de Dios para los amigos de Job, por haberse comportado mal, tener un diagnóstico equivocado, hablar erradamente sobre Job, y Dios les castigó. Pero ponemos en la mirada lo que Dios hizo con Job en el versículo 10. Dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ahí está, hermano. Dice que Dios le puso punto final a la aflicción de Job en el versículo 10. Y dice ahí que Dios le aumentó al doble todas las cosas. David dijo: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y un cántico nuevo. Y aquí está la misma historia con Job. Lo sacó del pozo de la desesperación, lo puso en un lugar firme, y había ahí gozo en su alma, un cántico nuevo. Y Dios le dio el doble de todas las cosas. El doble de ovejas, el doble de los camellos, todo. Le trajeron oro, le trajeron anillos, todo. Dice que su estado postrero fue mejor que el primero, que su época de esplendor. Y anoche yo señalaba lo que llama la atención, que dice que Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Cuando murieron sus hijos eran 7 varones y 3 mujeres. Y Dios le dio la misma cantidad. ¿Por qué no le dio el doble? Como lo hizo con las otras cosas. Porque no había necesidad, porque sus hijos que murieron no eran pérdida, ellos estaban en el cielo. No había necesidad de duplicar, Dios le dio la misma cantidad. En cambio, los camellos, las ovejas y todo eso sí fue pérdida, por eso le dio el doble, pero sus hijos estaban a salvo. Y les dio la misma cantidad. Y aquí hemos visto, hermanos, en esta mañana, cómo Dios saca a la gente del pozo de la desesperación. Cuando usted y yo nos volvamos a encontrar en ese pozo, ese no es el fin. Ese es el lugar donde muchas veces Dios nos da una lección para ser mejores creyentes, para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. En el pozo de la desesperación no es el final de mi vida, es el comienzo de una nueva vida, de una nueva experiencia más fortalecida.
Y ahora voy a terminar este mensaje recordando dos cosas. Primero, el Señor lo desafió a Pedro a caminar sobre las aguas. Y después de aquel intento, Pedro comenzó a hundirse y a gritar desesperado a Jesús que le salvara. Y el Señor extendió esa mano. La Biblia enseña que Pedro había puesto su mirada en la tempestad y comenzó a hundirse. Es decir, que dejó de mirar a Jesús y puso la atención en los problemas de alrededor. Y es eso lo que pasa en nuestra vida. Siempre nuestra vida se va a hundir cuando sacamos la mirada del Señor y nos ocupamos de las cosas que nos preocupan a nuestro alrededor y nos olvidamos de Dios. Y vamos a gritar como Pedro desesperadamente al Señor que nos ayude. Pero quiero terminar explicando con la Biblia por qué Job salió del pozo de la desesperación. ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme en esa dura y dolorosa experiencia de la sarna maligna, del ataque del diablo? Observe el capítulo 19 de Job, y ahí vamos a terminar, hermanos. Job, el capítulo 19, versículo 25. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. El libro de Job, el capítulo 19, versos 25. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este texto nos demuestra que lo que mantuvo firme a Job fue su fe. Yo llamo una fe inquebrantable. No es como a veces alguno se enferma, pierde un trabajo, hay un conflicto en la familia, lo que sea, y ya se olvida de Dios y de la fe y no lee nunca más la Biblia, nunca más ora, nunca más asiste a un culto. Se enojan contra Dios y la fe se les evapora. Pero este hombre en la adversidad mantuvo una fe inquebrantable. Amén. Y ahora él se para firme y dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. La Biblia dice que Cristo es nuestro Redentor. La palabra Redentor significa que es el que nos rescata. Él nos rescató del lodo cenagoso del pecado y nos hizo salvos y nos puso en el camino angosto de la salvación y nos hizo miembros de la familia de Dios y nos hizo herederos de la vida eterna. Y nosotros debemos dar ese testimonio. Yo sé que Cristo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Cuando venimos a cantar aquí a su nombre, no estamos aquí formando parte de un acto de locura, sino de un acto de conciencia, porque Cristo está vivo y está entre nosotros, y expresamos gratitud y cantamos a su nombre y con certeza decimos: yo sé que mi Redentor. Amén. Pero quiero que observe algo más en las palabras de Job. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job comienza a hablar de la resurrección de Cristo, pero empieza a hablar de su muerte propia. Y dice Job: yo sé que después de deshecha esta mi piel, si el día que muera y me lleven ahí y me entierren y mi cuerpo se vuelva a cenizas, polvo, yo sé que con mis ojos igual voy a ver al Señor. Dice él, textual, dice: aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver al Señor. Una fe inquebrantable. Y ahora, decía el hermano Omar en medio de las alabanzas, quizás alguien aquí en esta mañana va a abrir su corazón para que Jesús entre y sea su Salvador. Y usted pueda tener esa convicción, esa certeza que tenía Job. Yo sé que mi Redentor vive, y si un día me toca morir, yo sé que voy a resucitar y con mis ojos voy a ver al Señor. Porque Él es el que me rescata, Él es el que me redime, Él es mi Redentor, Él es el que me saca de la inmundicia del pecado y me hace salvo. Me hace dueño de una salvación que es eterna. Ese es el regalo más precioso que Dios le brinda al ser humano: salvación eterna en Cristo. Amén. Pero si usted no le conoce en esta mañana, usted puede tenerle a Él como el Salvador y puede hablar con la misma certeza que Job: yo sé que mi Redentor vive. Y si un día la muerte me alcanzara,
también yo sé que con mis ojos voy a ver al Señor. Amén. Porque hacia allá vamos a encontrarnos con el Señor. Si usted no tiene esa certeza todavía, hoy es un buen momento, hoy es un buen día para que usted se encuentre por medio de la fe con Jesucristo y le pida que Él venga a su vida y limpie su pecado y le dé una salvación eterna. Y usted sentirá que su vida sale del pozo de la desesperación y podrá notar la mano extendida de Dios trayéndole al camino de la salvación. Si esa experiencia le falta en su vida, hoy es el momento. Es el momento de dejar de luchar. Es el momento de vivir en la incertidumbre. ¿Para qué? Si usted puede tener la certeza de la salvación eterna, puede tener la certeza del perdón de sus pecados. Cristo ya murió en la cruz, su sangre fue derramada, el precio fue pagado, la salvación nos es ofrecida en esta mañana. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice también la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él ya hizo todo de su parte. Allí en esa cruz, con sus brazos abiertos y extendidos, hoy nos invita a que vengamos a Él y pongamos la confianza, la fe en Él. Y Dios asegura, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El pozo de la desesperación y la mano de Dios todavía está extendida para que podamos alcanzar salvación en Él. Vamos a hablar con Dios. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Y damos gracias a Dios porque tú eres fiel. Y de cuántos aprietos, Señor, nos has librado, nos has sacado de nuestra vida. Y podemos dar ese testimonio de que hemos visto tu mano extendida más de una vez, sacándonos del pozo de la desesperación. Pero mi oración en esta hora, Padre, es por alguien que aún todavía no ha venido a la fe, no ha venido, Señor, a Cristo para ser salvo por Él, para que tú obres y hoy pueda ser un día de salvación. Hoy alguien más pueda sumarse a nosotros y decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesús me salvó. Tú eres bueno, Dios, y pedimos que tu misericordia y que tu gracia salvadora, Señor, pueda manifestarse en esta mañana aquí, en este lugar. Bendice tu palabra, Padre, y bendice nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su vida, hermano. Hermano Omar va a venir para la parte final de nuestra reunión.